Sí, 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 obvio. Súper, va. Pues bienvenidos a todos de nuevo a este espacio que se llama Mira como Mira. El invitado de hoy es Víctor Santana Love, quien nos va a contar acerca de su producción creativa. Y bueno, Víctor, ¿te late si comenzamos con la primera pregunta? Sí, sí, claro. Ok, ¿quién es Víctor Santana en esencia? Em, pues, bueno, me costaría trabajo, dar como una respuesta muy puntual a eso, porque sí creo que soy como muchas cosas, que me gusta, ser como multidisciplinario y también como que reconozco al mismo tiempo que soy una persona con muchas personalidades en una misma, ¿no? Entonces, en esencia, soy una persona pues, que ama el arte. Me encanta como compartir em, mi trabajo y las cosas que hago pues, con el mundo en general. Este, mm, También soy una persona que justo por esa naturaleza de gustar de compartir, este, pues no me da, ya en este punto de mi vida ya no me importa como qué piensen, ¿no? Si de lo que comparto o lo que hago y así, ¿no? Y pues también creo que soy, ah, pues en esencia una persona muy apasionada de esto que hago, del arte. También me gusta mucho como pensar en la parte como del cuerpo, de lo físico, por eso pues estoy ahorita estudiando una certificación en entrenamiento de calistenia y acondicionamiento físico, también físico constructivismo, y pues es como algo que para mí está relacionado completamente el cuerpo y las emociones, pues, ¿no? Entonces, en esencia, soy eso. Me gusta pensarme como una persona que que cree que las cosas son, ¿cómo decirlo? Eso, ¿no? Físicas, tienen una cualidad inherente física más que imaginaria, pues, ¿no? Interesante. Sí, Además porque eres Tauro y porque nos lo acabas de decir, ¿no? Que acaba de ser tu cumpleaños. sí. Sí, también puede ser que soy Tauro y por eso soy así. Ok, tú nos cuentas eres una persona, que eres una persona con distintas personalidades. Eh, Dentro de todas estas personalidades, ¿cuál es la que más se presenta o dejas como proyectar, dejas que se muestre más en tu cotidiano? Mm, pues, híjole, creo que habitualmente soy más como una persona nostálgica, este, y también como que tengo un poco de tendencia a ser un poco arrebatado en cuanto a que pues de pronto sí puedo así como estar pensando en cosas pues medio tristes, trágicas o así, y de un momento a otro empezar a cantar como cosas justo todo lo opuesto, ¿no? Muy alegres y llenas de energía, no sé, me gusta mucho el punk, el metal, y al mismo tiempo me gusta mucho como géneros de música más tranquilos, este, no sé, en ese sentido creo que más que nada como que brinco de esas emociones a lo largo de mi día, entre la nostalgia y como que la euforia, por así decirlo, y y sí, creo que es como lo que más, la parte de mi personalidad que más me domina eh, habitualmente. Qué interesante. Cuando nos cuentas que eres multidisciplinario, cuando nos cuentas que amas el arte y que además amas compartir, ¿cómo?
expresas todas estas emociones que nos cuentas que son como dos polaridades y oscilan entre eh, como en estos dos opuestos, entre nostalgia y euforia. ¿Cómo, cómo expresas todo esto en tus piezas? Y yo ya me fui un poquito lejos porque no nos has contado cómo eliges transformar estas emociones, estos sentimientos, estas cualidades físicas e imaginarias en, en algo artístico. Mm, Pues, más, bueno, yo creo que todo eso tiene que ver como con, o sea, yo creo que en el haber de los artistas, ¿no? Hay como que cosas que nos llevan a hacer, a tener este tipo de personalidad, ¿no? Así como, pues esta búsqueda porque esto que sentimos o pensamos, se vea materializado en algún lado, ¿no? Entonces, creo que justo en mi haber tuve la oportunidad de encontrarme con, pues, con herramientas, con maestros, ¿no? Y cosas así para, pues, para en primera tener chance de intentarlo, ¿no? De intentar expresarme. Y en segunda creo que pues también me sirvió mucho como haber crecido como en una familia que gusta mucho, por ejemplo, de la música, de analizar como las letras de las canciones, de reunirse justo a eso, a escuchar música y y como que sensibilizarse, ¿no? En ese momento. Y yo siento que en gran parte eso tiene mucho que ver con cómo he logrado adquirir la habilidad de justo plasmar lo que pienso o lo que siento, este, pues en mi obra, ¿no? Creo que es como algo que sí, bueno, creo que el arte es un fenómeno humano, ¿no? Que todos somos capaces de tocar, de alcanzar, pero también siento que es como algo que el tiempo de hacerlo, o sea, el hecho de profesionalizarte o hacer como quien dice un callo ahí expresándote, este, siento que es como una, pues como una habilidad que ha ido mejorando con el tiempo, pues, ¿no? O sea, no creo que nada más sea como inspiración llegada así por la noche, sino que es también mucha chamba, ¿no? Práctica, estudiar, y sobre todo clavarse mucho en el hacer, pues, ¿no? Eso es lo que creo que principalmente me ha llevado como a conectar con mi habilidad para pintar y dibujar, o también para escribir como mis sentimientos y las cosas que pienso. Y llegaste justo al meollo del asunto, porque tú nos dijiste que eras multidisciplinario. Y cuando visitamos tu perfil, pues podemos ver que te gusta escribir, que te gusta la poesía, pero que además eres músico, pero que además eres artista visual. ¿Cómo? Ya nos contaste un poquito que parte de este proceso de inspiración nace desde tu familia, cuando se reunían a escuchar música. ¿Cómo fue ese primer acercamiento consciente cuando decides que el arte o estas formas de expresión, cualquier forma de expresión, la música, la poesía, pueden ser posibilidades para ti, que es algo que te gusta, que es algo que quieres hacer? ¿Cómo inicia esta espinita y recuerdas ese primer momento? Pues sí, sí me acuerdo como estar como en un viaje con mis papás, y digo, o sea, es como, la verdad creo que es como un momento así como muy único para cada artista. Obviamente, eh, para mí fue así. Yo estaba como en un viaje con mis papás, en un carro, porque sí recuerdo muy puntualmente ese momento en el que como que decidí como vertir mi vida hacia el mundo de la sensibilidad, pues, ¿no? Y, y estaba sentado en el carro, estábamos escuchando música
y me estaban preguntando como qué quería decir, ¿no? Las canciones, y pues yo estaba muy, muy pequeño, tendría como unos 5 o 6 años, y me acuerdo como de esa sensación en mi cuerpo, como de conectar con las palabras que decían las canciones, ¿no? Y como solían escuchar así como boleros, o bueno, sí, sí, música como de ese tipo, Juan Gabriel, José José, no sé, ese tipo de música de nuestros papás, pues suele tener como ese tipo de música cierto contenido poético como muy, muy fuerte, ¿no? O sea, hay mucha calidad lírica en ese tipo de música y recuerdo justamente cómo me sentí conectado con las palabras, con las emociones, que aunque yo no podía entender en ese momento porque pues era un niño de 6 años, sentía, sentía cosas, pues, ¿no? Sentía este fenómeno que te digo que es como el arte, pues, ¿no? Y lo sentía en mi cuerpo y como que mi mente así dijo, pues yo quiero ser poeta, ¿no? Así cuando crezca estoy seguro de que quiero ser poeta y porque digo, igual crecí como con esto de que me leían poesía, ¿no? Me contaban como cuentos de literatura mexicana, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo tenía como desde muy pequeñito claro como qué era la poesía, ¿no? Qué era la música, qué era el arte, este, como hasta cierto punto tenía muy entendido qué era pues eso, ¿no? Y desde ahí empecé, o sea, yo escribo desde que tengo como 7, 8 años, poesía, pues, escribo poesía desde esa edad. Y por supuesto, pues eran poesías de niño, pero fue algo que no solté y pues durante la adolescencia escribí poesía y cuando entré a la universidad seguía escribiendo poesía, aunque estaba estudiando artes plásticas. Entonces, nunca he soltado esa parte de lo poético, de la poesía, y también creo que, que me permitió construir un mundo imaginario más claro, ¿no? Así como que no solamente fuera ruido y colores, sino que pues podía como ordenarlo como yo quisiera gracias a como que estas ideas que ya había masticado durante pues toda mi infancia y mi adolescencia. Entonces, creo que puntualmente ese fue el momento en el que decidí como pues dedicarme a lo sensible, pues, ¿no? Ya después quise estudiar música y como, pues siento que es como un miedo de los padres muy común el hecho pues de ver la realidad, ¿no? O sea, de ver que a las personas que nos dedicamos a esto no nos va tan chido o es muy difícil que nos vaya eh, bien. Más que nos vaya bien, es muy difícil alcanzar como una vida digna únicamente viviendo del arte. Claro que depende de cada quien como pensar como qué es la dignidad, ¿no? Pero pues digo, yo desde mi perspectiva, eh, techo, ropa y comida, ¿no? Así como que son las tres cosas que justamente el arte le cuesta mucho, mucho como concretar, ¿no? Pues ese nivel de estabilidad. Entonces, pues sí, me imagino que mis papás no querían que estudiara música ni nada de eso. Y y pues como que en mi adolescencia se frustró esa búsqueda de estudiar música y pues empecé a dibujar, que era algo que podía hacer como sin ningún recurso, ¿no? Y además había centros culturales que daban clases gratis, ¿no? Y no sé, había muy buen nivel en ese entonces en los centros culturales para aprender a dibujar. Y ya, pues de ahí me agarré y después estudié en San Carlos un par de años y ya después logré hacer mi examen para la Esmeralda después de intentarlo una vez y no quedarme, lo volví a hacer y pues ya lo logré. Entonces como que ya no hubo otro camino para hacerme y al final pues también mi familia decidió apoyarme. También creo que eso es algo como muy crucial, ¿no? En por qué me dedico a lo que me dedico. Siento que es bien difícil vivir del arte o dedicarse al arte si, bueno, actualmente, ¿no? Este,
si no hay como un apoyo o alguna base que te permita como hacerlo, pues, ¿no? Entonces, digo, es muy complejo, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que fuera muy sencillo empezar, así como cuando sales de la carrera de administración de empresas y hay miles de malos trabajos, pero hay miles de malos trabajos, ¿no? Y en este gremio, pues no hay miles de malos trabajos, ¿no? O sea, es ínfima la cantidad de oportunidades que tenemos. Y pues así. Tú nos cuentas que, que la familia y que justo este apoyo como la primera base es sumamente importante. Y creo que totalmente, ¿no? O sea, creo que sí precisa como esta contención de todo tu entorno. Tú nos cuentas que te contaban poesía de pequeñito. De alguna manera estás acercado a este tipo de cosas creativas, de gente creativa también, porque de ellos te inspirabas. O sea, Juan Gabriel y todo, o Claro. sea, ellos también son grandes personajes, ¿no? Claro que llegaban a inspirarte en algún momento. Y cuando decides dedicarte a la poesía, que fue como la parte, como el inicio de toda esta exploración creativa para ti, luego dices que pasaste como a la música. Ujú. ¿Qué instrumento tocabas? ¿Qué instrumento te llamaba la atención? Pues cuando empecé tocando la guitarra y pues igual como, bueno, yo estudié como lo que pude estudiar de música, lo estudié como entre los 13 y los 10, perdón, y los 17 años. Y entonces, pues digamos que en una primera instancia sí tomé como clases y todo eso, y ya después pues se acabó porque como que sí me emocioné mucho y ya no me querían apoyar porque ya solo quería dedicarme a la música y pues estaba muy chiquito, pues o sea, hoy entiendo qué rollo, ¿no? Que más o menos qué onda con los miedos que había en ese entonces y pero sí, así como que me detuvieron y ya después seguí tocando, pero ya empecé como pues obviamente todo lo que aprendía después de eso ya era por mi cuenta y en internet y que tutoriales y que con los amigos o así. Llegué a tocar en una banda con un amigo a los 15 años que eh, no me acuerdo cómo se llamaba específicamente en ese entonces, pero en algún punto de esa banda se llegó a llamar Los White y y pues un rato estuve ahí. Y bueno, no sé, fue una de las mejores épocas de mi vida haber tocado en ese grupo. Extraño mucho esa sensación y también, ¿cómo se llama? Pues también la agrupación, pero, ¿cómo se llama? Pero sí, al final como que mi mente me dijo así como de que no, es que tienes que aprender a dibujar y yo estaba como empezando en San Carlos y Y pues me frustré mucho porque no podía dibujar, o sea, como que en mi cabeza quería aprender a dibujar. Era algo de mi adolescencia, no sé cómo explicarlo, pero en parte también era porque estaba aprendiendo a tatuar en ese momento y quería como, como, como sí ganaba buen dinero en ese entonces del tatuaje, cuando pues empezaba, pues yo decía, no, pues de aquí soy, ¿no? Y como que necesitaba mucho esa expertise del dibujo. Entonces, como que en parte sí fue como algo que tuvo que ver para que yo dejara también la música mucho de lado, ¿no? O sea, aunque ya no fuera la parte empírica, y pues decidí meterme a San Carlos y ahora sí ya darle de lleno al dibujo y pues así. ¿A qué edad llegas a San Carlos? A San Carlos, yo llegué a San Carlos a los 17 años, más o menos. Y cuando me cuentas que, o sea, porque por lo que entiendo, como que la música siempre ha sido como tu verdadera pasión, entonces, ¿no? O sea, no sé en este momento si sigue siéndolo, pero sí siento como un gran fervor, como una pasión así total hacia la música. Yo te invitaría a que sigas explorando eso, porque, ¿por qué tu pasión?
No la sueltes, Víctor, no la sueltes. Eh, pero entonces, ¿cómo? El dibujo fue como una opción, por así decirlo, ¿no? De canalizar toda esta posibilidad creativa. Sí, justo, más bien como que hoy reflexionándolo mejor, creo que ¿cómo se llama? Que pues justo aprender a dibujar y como que el hecho de que yo haya adquirido como tantas habilidades era precisamente como una búsqueda por, pues sí, la búsqueda como de una mente creativa más que la búsqueda como de ser un pintor o de ser un músico o algo así. Realmente me apasiona mucho la música, pero creo que no podría como por ejemplo dejar de ser poeta, ¿no? Y tampoco podría dejar de ser como pintor, escultor, que digo, eso ya lo estudié, ya es mi carrera, ¿no? Entonces, que justo lo escogí por lo mismo, ¿no? En realidad, a mí esculpir y tocar una canción o estar dibujando me producen como esa misma sensación como de dopamina en la cabeza y demasiado como, demasiada paz, demasiada, sí, como esta sensación de contención, pues, ¿no? Entonces, creo que sí, como que ya hoy no me podría visualizar como solo una cosa. Y digo, también eso me ha traído broncas porque, pues, digo, lamentablemente el mercado no funciona como al ritmo de los artistas, pues, ¿no? Entonces, pues, uno de pronto agarra y hace algo que se le vende muy bien, pero de pronto ya no te dan ganas de hacerlo, pues, ¿no? Ya no conectas con esa emoción con la que estabas conectado y justo se vuelve ese problema a veces, ¿no? De como de la continuidad, sobre todo para seguir viviendo de esto, ¿no? Porque digo, al final, pues el arte no depende de si se vende o no, ¿no? O sea, es un fenómeno completamente aparte, pero sí, pues digo, ya cuando quieres hacer tu vida de así con esto, pues importa un poco más, pues, ¿no? Claro que importa. Y Sí. bueno, tú nos cuentas también que iniciaste tatuando. ¿Cómo, Ah, sí. cómo termina esa historia? O sea, ¿por qué dejaste de tatuar? Eh, fue al... Pues pasó, Ajá, te pasaron escuchamos. muchas cosas. Haz de cuenta que yo empecé a tatuar cuando tenía como 13 años. Yo estaba como en la secundaria y me encontré a un tatuador así en el Tianguis de Tacuba, que seguramente por ahí ha de andar. Se llama Antonio Popoca. Y pues era un señor, digo, yo a mis 13 años, que eso fue hace justo 20 años casi, este, yo lo veía pues un señor muy grande, ¿no? Pero pues ahorita que tengo 30 pues era un señor como de 38 así digo, no estaba tan grande. Y ¿y cómo se llama? Y pues ya así lo vi tatuar, él me vio como muy curioso ahí y le empecé a preguntar si él daba cursos o cosas así. Me dijo que sí, me dio chance como de acercarme ahí a su espacio. Fue un poco complejo porque precisamente pues era tatuar en un tianguis, cosas así. Pero pues en ese entonces no había que el permiso de la COFEPRIS o cosas así. Eso es muy nuevo, pues, ¿no? Entonces, pues por eso no había tanta bronca. Ya después de estar en ese estudio, ¿cómo se llama? Me fui a uno que estaba en el centro, donde también, de hecho, Antonio no me cobró ni un quinto, ¿no? O sea, él súper banda, llegó y me vio muy interesado y yo siempre que iba me respondía a todas mis dudas y digo, dentro de lo que cabe como maestro, un gran maestro de tatuaje, sobre todo porque pues me explicaba como el ambiente, ¿no? O sea, no nada más a tatuar, sino quiénes tatuaban, ¿no? Y de dónde venían y todo esto, porque en el mundo del tatuaje hay mucha gente que es de oficio, tatuador, ¿no? Pero que realmente no son artistas, ¿no? Y Antonio, pues precisamente él podía como ver esto porque él estudió diseño gráfico
y como que él distinguía las diferencias de las cosas, ¿no? Y me decía, pues si tú estás tatuando a alguien, tú no eres un artista, ¿no? Tú eres una herramienta para la expresión de esa persona, ¿no? Al final del día, quien está decidiendo qué tatuarse es esa persona. Bueno, en fin, me enseñó cosas que no necesariamente aprendes tanto como, o al menos en ese entonces no se aprendían tanto en ese. Entonces, ya después de aprender con él, fui a un estudio donde sí me cobraron como por mis clases y demás. Y estuvo bien, aprendí justo pues cómo se manejaba ese negocio. Y así, entonces, durante un par de años estuve también yo tatuando a mis conocidos, clientes, amigos, familia. Y la verdad es que era un muy buen negocio en ese momento, pero cuando entré a la universidad, o sea, digamos que yo empecé a tatuar como a los 14 años, ya de lleno, y terminé como a los 17 como de tatuar, tan de lleno, porque empecé en San Carlos y así, y a hacer como mi proceso para la Esmeralda. Entonces, esos 2 años dejé de tatuar y a los 19 que entré a la Esmeralda, em, dejé de tatuar por completo porque pues necesitaba estudiar, ¿no? Y aunque ahí había cursos y cosas así, como que pues no, no sé, como que mis intereses no se cruzaron también con los cursos de tatuaje de la Esmeralda. Había como otras cosas que yo no había aprendido que pues sí, justo estaban sí enseñando en el taller de tatuaje, pero como que me interesó más buscar cosas nuevas, ¿no? Y al momento de salir, pues me topé con que pues ya había toda una generación enorme, o sea, realmente era muchísima, muchísima la gente que sabía tatuar, ¿no? Entonces, pues ya había personas llenas de tatuajes gratis, ¿no? Porque los tatuaban sus primos o sus amigos, porque querían practicar, ¿no? Y así. Entonces, pues a mí se me acabó el business, ¿no? Y yo siento que también hoy en día con los pocos artistas de tatuaje que he platicado, pues sí está pelado, ¿no? O sea, sí hay como dificultad, pues más allá de que las rentas están carísimas, pues también en este aspecto como de la clientela, ¿no? Hay mucha competencia, al menos aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, eso tuvo mucho que ver y pues hoy sigo tatuando, pero pues tatúo a mis amigos. Ahora sí que ya lo hago como más por hobby que como mi ingreso principal, ¿no? Ya no lo ves como una posibilidad de ingreso, como, o sea, porque por lo que entiendo eres una persona bastante curiosa y como que te gusta como aprender distintas habilidades y como de mucho. Eres curioso, ¿no? Por Sí. naturaleza. ¿No tienes como esta sensación de querer volver a tatuar o como volver a este camino de a lo mejor armarte un estudio, una máquina, no sé si tatuabas con máquina o hand poke? Pues con todo, o sea, yo empecé justo a tatuar a mano. Yo aprendí muy chiquito a tatuar, como a los 13 me hice yo mismo un tatuaje y fue en hand poke, ¿no? Y mis primeros clientes así fueron como en hand poke y me compré máquinas y todo, pero justo ahorita sí tengo como esa inversión ahí detenida, o bueno, sí la uso cuando algún amigo se quiere tatuar o algo así, pero en realidad como que creo que a mí en lo personal me ha costado más trabajo estar buscando clientes que generar un ingreso de otras cosas hasta de vender mi propia obra, ¿no? Y al final del día, te digo, me gusta mucho el tatuaje, me fascina, pero pues es como, o sea, si tú tatúas a una persona, estás tatuando la idea de esa persona y la expresión de esa persona, ¿no? O sea, eres pues como un diseñador gráfico, ¿no? Un medio, pues, ¿no? Una herramienta, sí, un medio más que nada, ¿no? Entonces, creo que ya llegué a un punto en el que me gusta mucho más hablar como de mis dibujos, de mis ideas, ¿no? De hecho, ya hay muchas veces como que me he puesto a pensar que si retomo el tatuaje, justo sería como
solo mis diseños, ¿no? O sea, solo mis ideas y así, porque, pues no sé, como que me acostumbré a trabajar y a ganar, a ganarme la vida con mis ideas. Entonces, ya llega alguien y me dice, oye, quiero un infinito aquí o quiero una estrellita acá, y ya es así como que me cuesta más trabajo adaptarme, ¿no? O sea, no porque sean malas ideas o lo que sea, pero a mí ya no me va como ese proceso creativo, pues, de estar buscando cómo le va a gustar al cliente y así, ¿no? Es complejo, es súper Sí, complejo trabajar por comisión. ¿Quieres sí, leer los justo. mensajitos? Porque te están ¿Cómo? dejando varios mensajitos. ¿Quieres leer los Ah, mensajitos? sí, no, ya me escribieron. Sí, Sí, aquí ¿quieres está un compartirlos? amigo que se llama Javier, Mm. amigo de la infancia, casi, Mm. casi me crió. Sí, él dice que vio mi primera máquina de tatuar. Sí, de hecho, justo las primeras maquinitas que hice de tatuar fueron como máquinas ¿cómo se llama? Pues con motorcito y cuerda de guitarra, sí, súper carceleras, Oye, súper de qué caña. curioso. ¿Documentaste todo eso? ¿Hay documento? ¿Hay fotos? ¿Está el Pues expo todavía? sí deben de haber, pero la verdad es que, ¿te acuerdas que bueno, en ese entonces los celulares no, pues nada que ver con los de ahorita, ¿no? Entonces, a lo mejor empiezo a tener buenas, fotografías ya como de mis 16, 17 años, y ya yo tenía máquina y así, pero sí tengo fotos por ahí ¿cómo se llama? Tengo fotos por ahí de los primeros tatuajes y de mi maquinita, que era así como, pues era una cuchara así doblada, y así, y con un motor encima, y así, o sea, súper, súper casera, y así. Sí. Por ¿Y ahí qué, aprendo de tener videos o algo. y qué interesante también todo ese proceso, ¿no? Porque eh, es como justo esto que decías, como esta creatividad, como esta curiosidad y esta búsqueda de encontrar la forma de hacer las cosas, ¿no? El ingenio, no precisamente te tenías que comprar o pudiste comprarte una máquina en ese momento, pero tu inquietud fue más allá y te armaste una máquina tú. También Antonio, que nos contabas que fue tu maestro, pues qué padre que tuvo esta apertura de compartirte su conocimiento, porque honestamente, sí en el arte, pero yo creo que también en cualquier ámbito hay mucha recelo con nuestros conocimientos. Entonces creo Sí, que fue muy bonito que, que eras un adolescente bastante curioso, que Antonio también te abrió como esta posibilidad de conocimiento y de herramientas para explorar tu creatividad y que a partir de eso también pues seguiste creando y explorando otras formas de producir arte. Para este sí, momento seguías escribiendo poesía. sí, sí, no, nunca dejé de escribir poesía. De hecho, ¿cómo se llama? Hubo un momento así como, bueno, recientemente pasé por un proceso terapéutico, como de 3 años más o menos, y como que aprendí cómo, cómo es que cómo logré sobrevivir mi vida, pues, ¿no? O sea, sobrevivirme a mí mismo, porque pues igual tampoco creo que mi vida haya sido una tragedia, entonces, este, pues sí tenía muchas ideas muy confundidas, ¿no? Emociones muy mezcladas, entonces, eh, aprendí recientemente cómo fue que la poesía me salvó, pues, ¿no? De mí mismo y cómo fue un escape. Entonces nunca, o sea, nunca desapareció, precisamente porque se volvió un mecanismo de supervivencia
así como a mis estados emocionales, pues, ¿no? Y así. Sí, era un poco dramático. Somos. Es parte de la vida también, ¿no? Eh, Sí. alguien acá en comentarios porque creo que no llegaste a esos comentarios, A que, ver. que cuál fue tu primer tatuaje, algo así, ¿Cuál fue mi primer tatuaje? que si se lo podías enseñar. Ah, Ay, a ver. creo que Se- fue no, no fue seguro Javier. es alguien que me conoce. ¿Quién es? No, no alcanzo a ver el comentario. Sí, dijo su nombre y dijo que estaba con su papá. Ya sé. Sí. No, bueno, el primer tatuaje que me hice, lo tengo así en la pierna. Ahorita no lo puedo mostrar. Pero seguro en mi Instagram en alguna foto se ve. ¿Y qué fue? ¿Qué te tatuaste? Era un corazoncito. Así un corazoncito. Primero un corazoncito era una línea. Y era un corazoncito roto, después se volvió un corazoncito rojo roto, después se volvió un corazoncito negro roto, después se volvió un corazón junto, así todo, es una mancha negra en forma de corazón. Y cuando me pude comprar mi primer máquina de tatuar, le puse unas alas, así, muy feas. Ahí las tengo, pero sí, ¿cómo se llama? Ese fue mi primer tatuaje, y así. También me parece súper interesante que durante varios años estuviste trabajando el mismo tatuaje y como una evolución de cada proceso, ¿no? O sea, Sí, eh, y llevarlo a tu propia piel. Eso también me sí, parece bastante simbólico y poderoso porque seguramente por lo que nos cuentas, pues te estabas pasando como procesos, ¿no? sí, justo. Sí, no fueron varios años, fueron como un año y medio, pero sí, sí me tatué varias veces, ahora sí que fueron varias sesiones. Ah, Sobre el mismo diseño, ¿no? sí, Porque sí. un corazón, Pues, no sé, creo que justo desde muy chavito la música que escuchaba y así, o todo lo que me gustaba escuchar era, pues quizás música romántica o cosas que tenían más que ver como con el amor, el desamor. Y digo, además, yo creo que no soy el único al que le afectó como las ideas, las películas de Disney y todo eso, ¿no? Así, entonces, pues sí, como que tenía una cierta como fijación por lo romántico, por el amor, la belleza, ese tipo de cosas. ok. Eh, ahora vamos a pasar un poco porque creo que está bastante ligado esto que mencionas del tatuaje, de tu proceso, de cómo transformas estas emociones, estas vivencias en procesos creativos. Incluso has llevado a tu propia piel. Pero antes también nos habías contado que para ti, pues el cuerpo es un concepto importante en tus piezas. Y creo que se ve plasmado desde que empezaste a hacer tatuaje. Entonces sí siento que es como algo que para ti tiene como bastante relevancia el cuerpo, lo tangible, y además llevar como estas ideas intangibles a algo físico, etérico, ¿no? Algo que se pueda sentir. No etérico, pero que sí se pueda sentir, porque etérico entonces no existiría, ¿no? ¿Cómo llevas este proceso después de que terminas la licenciatura y te das cuenta que quizá el tatuaje ya no es una posibilidad creativa como para ese momento de tu vivencia? ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede en la vida de Víctor y qué eliges hacer después de ese momento? Pues ya que terminé la universidad, decidí pues continuar con esta búsqueda o sea, yo en mi cabeza no me visualizaba como otra cosa más que como alguien que se dedicara al hacer artístico. Entonces, como que
pues mi idea era dar clases, ¿no? O pues sí, pues empezar a vender mi obra, pero pues eso estaba un poco, eh, pues digámoslo así, alejado de mis posibilidades de ese momento. Este, tuve varios problemas al salir de la universidad porque la persona que estaba en la dirección en ese momento, digamos que no es como que directamente me impidiera terminar la carrera, ¿no? Pero, pero hubo una serie de malos entendidos, ¿no? En los que como que digamos que en algún momento de mi carrera hubo una persona de mi familia que rentaba la cafetería de la escuela para poder vender y hicieron un acuerdo con una directora para que pudieran guardar cosas de la cafetería dentro de la bodega y cuando se acabó la licitación y mi familiar se tuvo que salir, la directora en turno dijo que nos estábamos robando cosas de la bodega, ¿no? Porque yo obviamente le estaba ayudando a mi familiar y así, ¿no? Digo, obviamente no tenía pruebas para nada, entonces por eso nada pasó a mayores ni nada, y claro que no nos estábamos robando nada, sino que estábamos sacando pues las cosas que eran nuestras. Y pero intentaron hablarle a la policía y también ¿cómo se llama? Pues hubo ahí varias broncas, ¿no? Entonces esta persona no me dejó, intentó como que yo me saliera de mi servicio social cuando ya llevaba 6 meses haciéndolo. Le dijo a mi maestro que ya yo no era una persona confiable y todo eso justo por este antecedente, ¿no? Y bueno, claro, el maestro sabía quién era yo y pues claro que pues no le hizo clic y me dijo, bueno, no hay bronca porque, pues bueno, al final del día es un problema personal de ella, ¿no? De esta persona y ya. Entonces, pues tú puedes seguir viniendo así al taller, yo te hago válidas tus horas y así, ¿no? Entonces, pues ya, al final decidí no titularme, precisamente porque esta persona siguió muchos años como ahí adentro de la institución, y si en algún momento intentó como truncarme mi servicio social, pues me dio mucho miedo que fuera a perjudicarme de otra manera, ¿no? Entonces, pues lo solté un tiempo por la paz, ¿no? Y decidí como empezar un taller con unos compañeros de la Esmeralda, este, que se llamaba J-Coatl. Entonces, pues éramos tres y rentamos un espacio ahí por la Buenos Aires. Era un espacio así como, pues no muy grande al principio, de como de 50 metros cuadrados. Y, y ahí era nuestro taller de los tres, ¿no? Y el problema ahí fue que lo hicimos cuando empezaba la pandemia. O sea, nadie esperaba que llegara la pandemia, pues, ¿no? Entonces, Sí. eh, pues ya habíamos hecho el contrato y todo, y afortunadamente pues logramos sobrevivir la pandemia y el estar ahí pues con la precariedad de no tener tanta chamba, ¿no? De pues días no puedes salir, días sí puedes venir. Había veces que nos quedábamos ahí porque cerraban precisamente, bueno, o sea, ya había como estos días en los que ya de plano nadie debía salir, ¿no? Y así. Entonces, pues fue complejo, pero con el tiempo fue como cambiando la situación. Creo que nos aprendimos a adaptar y llegó un momento en el que hasta pudimos rentar una bodega más grande y cada quien tuvo su propio espacio, ¿no? O sea, yo tenía mi propio taller como pues bastante grande, mis compañeros tenían su propio taller y llegamos a tener una galería, un espacio así donde hacíamos nuestros eventos, fiestas, este, micrófonos abiertos, tocadas, exposiciones. El proyecto de la Lagunilla, yo le puse salón galería, precisamente porque la primera exposición que hice ahí en ese taller se llamó Salón Abierto, como inspirado un poco en una exposición que hicieron en Europa, ay, no me acuerdo en qué momento, pero la historia cuenta justo como que había una exposición a la que invitaron a artistas europeos muy, muy renombrados y como que los demás artistas
no les latió tanto ese viaje e hicieron su propio salón, este, y lo hicieron como enfrente de donde estaban exponiendo y era un salón abierto, ¿no? Justo podía ir quien quisiera y como que quería seguir un poco esa idea, ¿no? Como de salir como del, digamos, del marco hegemónico de donde se presenta el arte de manera común, pues, ¿no? Y claro, es algo que muchísimos artistas han intentado trabajar como, pues, desde fuera de ese marco, ¿no? Tanto como desde la periferia, como desde otras ideologías, ¿no? Que no están necesariamente en la periferia, pero que salen como de esta idea de vender arte en galerías, ¿no? O vivir exclusivamente de apoyos gubernamentales, cosas por el estilo, ¿no? Digo, hay muchas búsquedas, hay miles de resultados, hay gente que trabaja en comunidad, personas que trabajamos en solitario, pero siento que es como de las luchas más legítimas que tiene el arte en este momento, así como tratar de salir de estos espacios que han, pues ahora sí que centrificado el mercado del arte, ¿no? Y así. Entonces, pues ya es lo que estuve haciendo como de proyecto después de terminar la carrera, porque salí en el 2018. Entonces, después de eso ya me dediqué completamente al taller y así. Y pues por buenas o malas razones, se terminó ese proyecto y, y pues bueno, ya pasó el tiempo, pasó como, bueno, después de que yo me salí de ese proyecto, porque no se había acabado como tal, pasaron como unos 5 meses, una cosa así, y decidí así como darme una vuelta, así como por la ciudad, y empecé a caminar, y caminé, y llegué al centro, y seguí caminando, y después llegué a la lagunilla, y yo no me acordaba que los domingos se ponía la lagunilla, o sea, yo sí había ido, ¿no? Y todo, pero digamos que esto fue como en el 2000, bueno, después de la pandemia, que 2022, más o menos. Sí, ¿no? Como 2021 todavía seguían un poco más guardados, ya Sí, 2022 fue la liberación. ajá. Entonces, pues ya salí y me encontré como con la lagunilla y al mismo tiempo me encontré con un ex compañero de la Esmeralda que se llama Alejandro Mesa y y pues coincidimos ahí, me tocó saludarlo y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Porque sí, ya teníamos, o sea, toda la pandemia, todo lo que estuvimos después de la carrera sin habernos visto y fue pues agradable encontrármelo porque pues fue una persona como muy relevante en mi generación, Alejandro Mesa, por muchas razones. Y y pues nada, le pregunté que qué hacía ahí, me dijo, no, pues aquí me pongo y así, y pues vendo aquí mi obra. Y le pregunté igual que cómo le hacía y me explicó y pues ya lo intenté, ¿no? Pensando también justo que yo venía desde el 2018 hasta que se acabó la pandemia sin vender prácticamente ninguna pieza, ¿no? O sea, todo lo que yo había hecho como trabajo artístico era gestionar exposiciones y también ¿cómo se llama? Eh, dar clases, cursos, seguir escribiendo, hacer fanzines, ¿no? Ese era como mi trabajo en ese momento artístico. Y pues posteriormente empecé en La Lagunilla pensando que no iba a vender, que todo iba a seguir igual, entonces como que pensé en un producto y me puse a vender bastidores, porque pues todos esos años de la pandemia y saliendo de la escuela fue algo a lo que me dediqué, ¿no? Y todavía lo sigo haciendo, es como algo que me siguen encargando eventualmente, pero justo yo llegué a La Lagunilla pensando que ese era el negocio, ¿no? Así que
que la gente iba a ver los bastidores y iba a hacer lo que les hacía falta en sus vidas, ¿no? Y justo me encontré con que no, así, llevé un bonche de grabados, de pruebas de autor, de cosas mías, así como que yo tenía ahí como, pues solamente guardadas. Y lo único que se vendió fue eso. Así, lo único que se... No vendí ningún bastidor, ninguno. De los 3 domingos que intenté vender bastidores, no vendí ninguno. Y se me acabaron todas las piezas que había hecho en mi carrera, porque, ¿cómo se llama? Pues sí, bueno, no todas las piezas, sino las pruebas, los grabados así de prueba, porque la gente los compraba como recuerdos y así. Entonces, pues dije, wow, ¿no? Y pues, llegó un momento en el que me quedé sin nada y dije, pues tengo que hacer más, ¿no? Y fue así como, pues ahora sí empecé como a producir más obra mía para vender y en general más obra mía. O sea, yo creo que no he hecho más obra en mi vida más que cuando empecé a chambear en la lagunilla, ¿no? O sea, sí hay veces que me aviento, al principio sí hacía escultura y todo eso y estaba como más emocionado y así, y pues sí me aventaba 3 o 4 piezas a la semana, ¿no? De cerámica o cosas así, incluidas fotografías, también dibujos, este, no sé, como que me emocionó mucho la idea de justo poder compartir esa parte de mi trabajo que llevaba, pues, ¿cómo decirlo? Que pues llevaba desarrollándolo tantos años, ¿no? O sea, justo estudié artes plásticas como por esa búsqueda, ¿no? De entender cómo expresar mejor mis ideas, cómo manejar un lenguaje, cómo crear un lenguaje, cómo entender otros lenguajes, ¿no? Artísticos. Entonces, eh, creo que eso fue lo que me gustó mucho de vender en la Lagunilla y de trabajar ahí. Y pues ya hoy ya son casi 4 años de estar trabajando en la Lagunilla. Y así. ¡Wow! 4 años de Lagunilla, eso no lo sabía. Sí, casi 4 años todavía no, pero ¿Cuándo cumples años en Lagunilla? en febrero. Ah, sí, ¿te acuerdas de qué día? No me acuerdo de qué día, pero en mis historias, por ahí está la primera historia que subí en la Lagunilla, pero fue en febrero. ¿Y te lanzaste tú solo? El primer día no. El primer día me lancé con un compañero de la Esmeralda, que fue justo con uno de los que abrió el taller. Este, y los dos llevábamos bastidores y así, pero pues no se vendieron, solo se vendieron mis grabados y esas cosas. Y la neta, no, yo me imagino que a mi compa, no se animó también porque justo él ya también tenía como otra dinámica de trabajo y estaba, ¿cómo decirlo? Pues él ya estaba generándose ingresos de otras maneras, ¿no? Y así entonces, como que no se acopló en ese momento y pues ya de pronto pues me quedé yo solo. Después como que intenté justo como jalar a más banda, ¿no? Invitar a otros compañeros. Con algunos pues sí hubo muy buena conexión, con otros no tanta. Entonces, pues ha sido todo un viaje, de demasiado aprendizaje estar vendiendo la lagunilla, y, y pues no sé, creo que hasta el momento es como la parte más significativa de mi proceso creativo, el estar como en la lagunilla. Cuando llegas a Lagunilla y nos cuentas que ya tenías piezas de todo lo que trabajaste en tu carrera, que fueron 4 años, ¿de qué iba tu producción? ¿Qué te gustaba compartir? ¿De qué hablaba tu producción? ¿Qué ideas surgían en ella? Cuando yo llegué a la lagunilla, este, digamos que no tenía como tal ideas, bueno, no tenía una línea de trabajo para la lagunilla, sino que
pues eran las cosas que yo tenía de la Esmeralda, a veces eran como bocetos, ¿no? Sin ningún motivo o sin nada en especial. Y otras veces también eran ya como estos, o sea, tengo la tendencia como a dibujar como si fueran sueños. Quisiera decir que es como un poco surrealista mi trabajo, pero realmente no, o sea, no estoy dibujando mis sueños, ¿no? O sea, las personas que hacían surrealismo hasta buscaban como formas de dormir y formas de soñar mejor o diferente, ¿no? Había como un contacto con eso, pero a mí como tal no me interesa plasmar mis sueños, pero sí como la parte onírica, ¿no? De la sensación de que no es real lo que estoy tratando de dibujar, pues, ¿no? Este, entonces como que, pues sí, mis temas tienen que ver más como con la mente, ¿no? La poesía justo en el dibujo, ¿no? Siento que mis dibujos son más como ilustraciones de mi mundo poético que, que sí, que dibujos surrealistas o cosas por el estilo, ¿no? ¿Alguna vez se te ha ocurrido, ahorita que dijiste ilustración de mi mundo poético? Dije, wow, yo quiero ver eso en físico. O sea, Sí, un libro a lo mejor con tu poesía ilustrado por ti, eh, estaría interesante, ¿no? sí, sí, en algún momento hice un par de fanzines, bueno, fueron tres fanzines que hice con poesías y un par tenían fotografías y creo que solamente uno tenía algunos dibujos míos, pero sí, o sea, la verdad es que no estaban como compaginados, ¿no? Los poemas no tenían que ver con los dibujos, pero sí estoy como en el proyecto de tratar de hacer un libro con esta conexión entre mi poesía y los dibujos que hago. Estaría súper interesante ver eso. Vamos a esperarlo con ansias. Sí, Porque por sí lo favor. quiero ver, por favor. Y de todas las técnicas que has aprendido, porque nos dices que sabes dibujar, sabes esculpir, ¿qué es lo que más disfrutas de todo lo que haces? ¿Fotografía, tatuaje? ¿Qué es esto que más te satisface hacer? Mm, pues me gusta pensar así como que soy como los gatos, ¿no? Que necesito tener la puerta abierta, pues, para no sentirme atrapado en una sola cosa y, y como tal disfruto de la idea de no sentir que tengo que acabar un dibujo porque es lo que soy, ¿no? Un dibujante, ¿no? Disfruto también de la idea de no tener que acabar una poesía porque lo que soy es un poeta, ¿no? O sea, disfruto de ser el artista que soy, así como multifacético y con todas esas vertientes y es lo que más placer me genera del proceso creativo, ¿no? Que nada está como obligado a ser de la forma en que yo espero que sea, ¿no? Justo hay veces en que quiero como, no sé, escribir alguna idea y pues me salen, no sé, palabras muy rebuscadas o cosas así muy extrañas, ¿no? Sensaciones con las que no me identifico, pero cuando bajo esa idea en un dibujo o esa sensación en una fotografía o cosas así, como que encuentro paz, ¿no? Este, Creo que mi proceso creativo, precisamente también por el tiempo que estuve en terapia, está como muy, muy vertido últimamente a eso, ¿no? A la búsqueda de la paz, de la autocontemplación, también ¿cómo se llama? Sí, pues como esta onda como de sí aportar a mi tranquilidad y no a mi estrés. Siento que hay como muchos maestros que me tocaron, sobre todo en San Carlos, que tenían como esta idea de que, y en general en muchas cosas creo que hay gente que le gusta como sufrir, ¿no? Así como de que
es que si no sufriste todo este tiempo que hiciste esto y lo otro, no contó, ¿no? Así como, o sea, no lo dicen tal cual, pero hay como cierta forma de valorizar como el sufrimiento que algo te costó, ¿no? Y de hecho, un maestro nos decía que creo que Miguel Ángel comentaba que una pintura era como estar entre el cielo y el infierno, ¿no? Entonces, este momento en el que estás pintando, dibujando y dices, ah, no, qué cosa tan chula, qué chingonería, ¿no? Así ya, y lo disfrutas y lo gozas, pero de pronto llega otro momento en el que ya le pusiste mal un color o algo no era como tú esperabas y se volvió un problema, ¿no? Entonces, digo, al menos yo crecí como un poco con esa escuela, ¿no? Como de estar como batallando con resolver una cosa en una pintura, ¿no? Y yo hay veces que agarro y pinto algo y ya si no me sale, pues ahí lo dejo y pues a veces me sale en una poesía o me sale en una fotografía, este, y posteriormente esas ideas con las que me estaba peleando, ya cuando las mastiqué de otra forma, pues ya regreso a la pintura o a lo que estaba haciendo con paz, ¿no? Ya sin esta sensación de no saber qué es lo que estoy haciendo o qué es lo que va a suceder, sino que ya dominé esa sensación como en lo escrito o en una foto o en una escultura y, y ya lo puedo plasmar en otra cosa, pues, ¿no? Entonces, más o menos así es como, como mi proceso creativo en cuanto a lo que prefiero, ¿no? De las artes. Justo te digo, no siento que pueda visualizarme siendo una sola cosa porque pues desde que soy un adolescente no hago una sola cosa, pues, y nunca me casé con la idea de ser solo una sola cosa. Qué interesante todo esto que nos cuentas. Eh, y bueno, ¿tienes alguna pieza que nos quieras compartir ahorita? Una pieza que quiera compartir ahorita. Mientras buscas, te damos tiempo, vamos a invitar a las personas. ¿Qué tal que tienen preguntas? ¿Quieren saber más de Ok. ti? Es el momento oportuno para que cuestionen a Víctor y les cuente todo sobre él. Aprovechen. Mm, Compartir, Víctor. ¿cómo? ¿Qué nos vas a compartir de tus piezas? Estoy pensando, es que creo que por acá no tengo nada que esté empezando, más bien lo tengo allí en mi taller, Ok, pero déjame, igual les puedo compartir un poema. súper sí, súper sí. Sí. Ah, ok. Sí, Lo que tú sí, va. tengo varios. Por Desde- favor, ilústranos. tengo poemas desde mis 6 años. Ah. Todavía guardas No, esos poemas. ¿cómo? Todavía guardas poemas, o sea, todavía tienes escritos de los 6 años. Sí, tengo cosas que escribí cuando era niño. Porque es que yo estaba muy loquito, o sea, yo escribía mucho. Este, hay gente que me ha dicho así como de, o sea, de que, bueno, antes me decían, este, que, que parecía que había pasado por 3 divorcios, porque había escrito como mucho y ¿cómo se llama? Y pues muy fuerte, ¿no? Entonces, pues sí es como algo que he hecho muchos años y sí desde niño tengo ahí guardados mis poemas, tengo poemas que tengo desde adolescente. La verdad es que no son poemas que lea, solamente los tengo ahí guardados por, ¿cómo se llama? Este, co- el, por la nostalgia, por el recuerdo. Y así. Ah, espera, creo Pues que qué nos bueno, están haciendo una pregunta. por favor, va. Dice, ¿de qué forma encaja su versión onírica con la artística?
si no es surrealismo, ¿cómo lo llama? Yo lo llamo ilustrar mi mundo poético, porque justo el surrealismo, lo que quería era representar los sueños, y yo no quiero representar como tal mis sueños, de hecho, sueño muy poco, y más bien como que pues quiero dibujar mis debrayes, ¿no? Así como lo que como una poesía, pero dibujada, ¿no? O sea, si no es surrealismo, lo llamaría, pues sí, como poesía ilustrada, ¿no? O, algo parecido. No me he puesto a buscar un término, la verdad. Creo que, creo que lo sigo experimentando, este coso que estoy haciendo de mi estilo. Entonces, si no, no me había puesto a pensar que le podía poner un nombre. Gran pregunta. Sí, puedes A ver, nombrarlo y cuando lo tengas nos puedes compartir cómo se llama el estilo de Víctor. sí. Pues tengo varios poemas, pero puedo leerles uno que escribí recientemente. A ver si es que no me acuerdo de qué dicen, solamente me acuerdo que los leí en algún momento y me gustaron. Ok. Entonces, estoy viendo si no tengo algo cancelable en ellos. Funable. Ajá, ya bien funado después de esta entrevista, ¿no? Restringido tu perfil, bloqueado. Sí. Bueno, este es un poema reciente, ¿vale? Va. Y dice, agotado, con tu sabor en los labios, una mano en tu pierna, las curvas de un sendero me disuelven en sueños. Me atrapé con una mariposa nocturna, durmió una noche en mi cuarto, me dijo su nombre y silbó suave toda la noche una canción de amor. ¿De dónde vienes, viajera? Le pregunté después de sacudir sus alas en mi colchón. Se quedó quieta, sujeta a la pared, viéndome fija, lo que restó de la noche mágica y confusa. ¿De qué jardín saliste? Hueles a mil flores, a mil días, a amor guardado y sabiduría. Cuando abrí la ventana para dejar entrar la mañana, partió. Yo no soy de aquí, me dijo al final. Yo no soy criatura del sol ni de días, más bien me mueve la luna y nado en la nocturna brisa. Gracias por el sueño, gracias por la comida. Quizás otra noche vuelva a tu vida. Ok, qué bonito. Qué chido. Gracias, ¿Cómo lo, gracias. ¿Cómo? cómo lo titulas? No les pongo títulos a mis poemas, también es como parte de, ¿cómo decirlo? Siento que es como parte de esto que aprendí en terapia, ¿no? Mi poesía es más como un diario que o sea, no es un diario porque muchas veces no escribo sobre lo que me pasa, pero digamos que sí es como eso, ¿no? Como un libro donde escribo, o sea, o un espacio donde escribo y es como un registro, pues, de mis sensaciones. Entonces, no tienen como tal un, un, este, un título. Ok. ¿Quieres leernos otro antes de pasar a la Sí, última parte de la entrevista? sí, sí, sí. Súper. Eh, Va. mm, no sé, como de qué. De lo último que has sentido, de los últimos procesos que has estado viviendo, quizá. A ver, bueno, de lo último. Ah, eh, a ver, esto está un poco raro, pero a ver si les gusta. Te va. dice, de nuevo, jugando a los valientes como adolescentes, con un fresco deseo de devorar el futuro.
Hay sabiduría en lo que se ignora, en lo que anhelamos. Hay sabiduría en dar el paso hacia lo incierto, como si no me acosaran las voces del pasado. Hay valor en degustar la incertidumbre amarga, sin saber si será condena o remedio. Asediado de recuerdos, espero que aún sonrías. A pesar de haberte llevado mis alegrías, sigo sembrando nuevas. El ente de la esperanza está muy embarrado de mierda, sobre todo hoy que sabemos por qué tanta guerra. Quisiera seguirte escribiendo poemas, pero me aterran los sueños con drones en las azoteas. Pinche mundo de mierda, perdón, más bien, pinche mierda en el mundo que come niños, que secuestra nuestras vidas para absorberla desde nuestros sexos hasta nuestras cabezas, desde nuestros deseos, voluntades y fuerzas. Me gustaría escribirte más poemas de amor, pero esta guerra se acaba mis temas, entre tantas balas y las pendejadas, incongruencias disparadas a la cara. En conclusión, esto no es un poema ni una canción de protesta, es solo otra mala jugada, otro momento en el que el contexto nos da para pintar lodo y cagada. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Gracias. Muy chido, ¿eh? Sí, 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 sí. gracias, gracias. Sí, ese poema lo escribí hace como 2 semanas, creo, más o menos. ¿Cómo Es te sentías? de lo ultimito. Pues muy, muy angustiado, ¿no? Así como que está muy erizo, pues la situación del mundo y todo eso. Y la verdad es que como que, pues a nadie le gusta pensar que el mundo se está yendo a la mierda, ¿no? Pero al mismo tiempo como que no podemos evitar seguir con nuestras vidas y cosas así, o sea, no sé, es una sensación muy compleja, ¿no? Por eso también digo, como, o sea, no pienso que sea un mundo de mierda, ¿no? Sino que pienso que hay mierda en el mundo que vuelve la situación así, pues, ¿no? O sea, y le podemos poner nombres, ¿no? Así, apellidos, este, y es clarísimo, ¿no? Esos güeyes ahí están, siguen haciéndonos pasar, por todo esto, ¿no? O sea, no es como que lo vivamos en carne propia, ¿no? Así, pero llega, ¿no? Así llega a nosotros el que sube el precio de todo, ¿no? El que, no es costeable vivir dignamente, pues, este, entonces, pues sí, ¿no? Me siento harto, enojado, tengo mucho miedo en ese aspecto como de la incertidumbre que producen, pues esas personas en el mundo, ¿no? O sea, eh, a lo mejor y veo muchas noticias, ¿no? pero, pero creo que llega un punto en el que la realidad nos alcanza y cuando nos alcanza y no sabemos por qué nos alcanzó, se siente más feo. En ese sentido creo que, pues, no sé, o sea, quisiera ignorarlo, pues, pero se me hace también irresponsable, al mismo tiempo se me hace como inhumano, ¿no? Así como voltear y no pensar en ello, ni siquiera pensar en ello, pues, ¿no? Entonces, pues es lo más que puedo hacer, ¿no? Escribir una poesía y me gustaría escribir sobre otras cosas, pero pues es lo que nos da el momento es lo que nos da el momento en el que estamos viviendo. Y creo que también parte de esto, o sea, justo es como lo que puedo hacer ahora mismo. Ahorita no puedo ir a Palestina a brindar una cobija, pero bueno, estoy aquí en mi habitación y tengo que procesar mis emociones de alguna forma y esto es lo que sé hacer y lo que puedo hacer en este momento. Y creo que también es bastante sabio desde esa perspectiva ayudarse uno mismo solamente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, justo por eso te decía, ¿no? O sea, para mí la poesía ha sido como un salvavidas en el que me he podido recargar para, pues, sobrellevar esto que es como completamente imposible de cambiar
en el punto en el que yo estoy, pues, ¿no? Este, y así, ¿no? Es como, mm, no sé, me recuerda como, o sea, cuando son cosas así, me acuerdo como cuando era niño y no podía como hacer cosas que hoy como adulto sí puedo hacer, ¿no? Y me siento como en esa misma sensación, ¿no? De que, bueno, y es que a qué etapa tengo que acceder de la vida para poder cambiar esas cosas, ¿no? O sea, como que ya no la hay, pues. Entonces ya se siente la imposibilidad de poder participar o hacer un cambio, pues, ¿no? Y es como de, bueno, pues tienes que dejar que te lleve la corriente, ¿no? Ver qué decisiones toman estos pendejos mañana, cosas así, cosas así. La incertidumbre total. Yo te sugiero que no veas tantas noticias. Sí, gracias. Ya me lo han dicho. Por tu bienestar, ya no veas noticias. Sí, sí, ya hasta le pongo así como de, no me interesa, ¿no? Así como de, para que ya no me muestre cosas que digo, ay, no, yo ya no quiero hablar del señor Naranja, ¿no? Sí, cosas así. Sí, sí, también hay que como filtrar todo eso. Al final creo que todo es muy complejo. Y la información que se da, obviamente, está manipulada para la forma en cómo quieren que actuemos y reaccionemos. O sea, claro que para estas élites tenernos con miedo es más fácil que sentirnos creativos. Para ellos es más útil meternos miedo y dejarnos en ese estado, porque el miedo paraliza. Y Sí, creo que desde la forma en cómo cada uno intentamos abordar nuestros procesos y transformarlos en otra cosa, desde ahí ya estamos haciendo un cambio importante, aunque parezca invisible, aunque parezca que no tiene peso, aunque parezca que no hay relevancia en lo que estamos haciendo, creo que cada cosa en este momento aporta. Si nos hace bien a nosotros, claro que va a hacer bien al exterior. sí. Y pues bueno, Víctor, ¿dónde te encontramos? Si quieren alguna pieza, un bastidor, un tatuaje, un poema, un libro ilustrado, ¿dónde te pueden encontrar? Este, para cualquier comisión o cualquier pieza, dibujo, bastidor, tatuaje, pueden mandarme un mensaje directamente aquí a mi Instagram, que es como el Instagram personal, el que más uso. Y con todo gusto podemos ponernos de acuerdo ahí, nada más platíquenme su proyecto, la idea que tengan y lo chambeamos sin ningún problema. Este, igual La Lagunilla los días domingos de todo el año prácticamente, estoy vendiendo mi obra en persona por si quieren pasar a saludar, a ver las piezas en vivo, que es algo completamente diferente que verlas en la pantallita del celular, ¿no? Justo eso me parece valiosísimo de la Lagunilla, tener como la oportunidad de, o sea, digo yo como artista, interactuar con otros artistas, ¿no? Y que he llegado a comprar obra o hacer intercambios, tener chance como de que sea de la mano del artista recibir ese trabajo, me parece muy, muy, muy valiosísimo. Y, y pues nada, igual si gustan vivir esa experiencia, ahí ando en la Lagunilla todos los domingos. Y también para que vayan y conozcan el trabajo de todos mis compañeros, que todos son muy talentosos y que tienen mucho valor que compartir con cualquier persona que llegue a visitarnos. ¿En dónde, en qué parte de Lagunilla te encuentran? Yo, Ah, sí, obviamente yo justo, sé, pero justo. Es la calle Jaime Nuno. Estamos ubicados en la calle Jaime Nuno, justo es una calle que empieza o desemboca justo en el parque del boxeador que está al lado de Reforma.
Entonces, si salen del metro Garibaldi Lagunilla, pueden caminar hacia el Parque del Boxeador y luego ahí empieza la calle Jaime Nuno, que ya en estos últimos años creo que le han puesto el Callejón de los Artistas o el Callejón del Arte. Entonces, por ahí pueden encontrarnos. Normalmente nos mueven del lugar todos los domingos, pero ahí estamos. Sí, búsquenos, busquen a Víctor, escríbanle si quieren un tatuaje, si tienen alguna idea, si quieren colaborar contigo, también se puede. Sí, claro, también. Yo encantadísimo. Últimamente no he hecho mucha colaboración por lo mismo de que pues, he estado como en mis proyectos, pero ya tengo un poco más de holgura, tanto económica como de tiempo, así que con todo gusto, si quieren unas fotografías o si quieren también colaborar con otro tipo de arte, escríbanme. Va. Y por ejemplo, refiriéndonos a la música, también pueden acercarse si tienen algún proyecto musical, Sí, todo, bienvenido sí, la todo. verdad es que si me invitan a su proyecto musical, porque sí soy súper amateur, en eso yo encantado de participar. Sé cantar, sé tocar la guitarra, este, este, y pues nada, con todo gusto, me agradaría que me invitaran a participar a algún proyecto de música, porque sí tengo mis ideas, pero te digo, soy un poco más amateur en eso. Es cuestión de práctica, creo yo. Y por ejemplo, Sí, no hablamos de los talleres y de los cursos que das, porque también das cursos y talleres y clases. sí. Por cierto, no hablamos nada de eso. Si quieren algún curso, taller, ¿de qué, dónde, a qué hora? Sí, si les interesa algún taller o clases particulares, por el momento únicamente estoy dando clases particulares porque no tengo un salón donde trabajar por ahora. Entonces, pueden mandarme un mensaje y ya les mando el flyer pues con toda la información acerca de los talleres que doy. Doy talleres de dibujo, de grabado, de creación de soportes y bastidores y y también talleres de escultura y cerámica. Entonces, si les interesa alguno, mándenme un mensaje y yo les mando la lista de materiales. Los horarios son completamente flexibles porque pues son clases particulares, entonces estoy a sus órdenes. Pues qué chido, Víctor. Muchas gracias, gracias por tus Bien. servicios. Visiten a Víctor en Lagunilla, cómprenle, adquieran sus piezas, piezas de autor. Y pues nada, muchas gracias, Víctor. Gracias por aceptar mi invitación, por No, compartir. al contrario, muchas gracias a ti. Gracias por brindarme el espacio en esta plataforma que has ido haciendo ya desde hace un tiempo. He visto que llevas con este proyecto y me parece muy valioso este trabajo que haces de guardar este tipo de entrevistas. Entonces, igual, por favor, sigue haciéndolo y muchísimas gracias por considerarme y tomarme en cuenta para este espacio. Gracias por aceptar mi invitación, por hacerte tu tiempito, por la paciencia, porque salieron cosas de nuestras manos, pero al final, con tus poderes Aquí eh, estamos. de influencer, se Ah, pudo, se logró. no. Va, muchas gracias. Gracias a ti. Y pues bueno, gracias a todos los que estuvieron acá también. ¿Quieres terminar de leer los comentarios? Porque yo creo que te dejaron varios y no los leíste todos. Y Sí, sería bueno aquí, por que los leyeras. ejemplo, me escribieron, ay, muchas gracias. Qué cool escribes, Vic. Chris, muchas gracias, Chris, por escucharme, por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. Igual, creo que, ay, creo que aquí hay otro. Este, Oye, creo que, no sé si te muteé, pero ya no te oigo. Sí. Me volteaste, sí. Ah, ya. Dice dice, dale fuego, arre Perry, profundo rey.
Ah, qué bueno que te gustó, amigo. Muchas gracias por escuchar también. Ahí luego cuando saque mi libro, les mando una copia. No, pues invítanos a la, Ah, obvio, obvio. por favor, a Es que, comprar el libro y a que nos firmes. es que como soy artista, bueno, soy muy ermitaño, la verdad. Entonces, como que he publicado cosas desde mi cuarto y ya pues las mando, ¿no? Así. Entonces, mejor, pero sí, ya la próxima sí tiene que ser presentación, fiestita y todo, ¿no? Ah, Por favor, la fiesta no puede faltar. sí, no, pues, Sí, hay que celebrar. sí, no, pues muchas gracias por escuchar mis poesías, amigos, por darse el tiempo de ver mi debraye y pues aquí seguimos cuando gusten colaborar, preguntar lo que sea, aquí andamos. Gracias de nuevo, gracias Víctor, gracias a todos los que compartieron espacio, tiempo, energía por acá. Y pues nada, vamos a estar haciendo más entrevistas, de pronto se hacen espaciadas, pero pues lo interesante es que ustedes compartan sus propias experiencias. Creo que eso lo hace humano, humano todo el proceso artístico. Entonces, pues Sí, de muy eso bello. va. Sí, o sea, conocerles, saber su historia, por qué hacemos lo que hacemos, eso me parece con mucho valor. Y pues nada, agradezco a quienes comparten su tiempo y sus experiencias y sus vivencias y nos abren sus corazoncitos para contarnos sus historias. Y pues nada, Víctor, gracias por estar en este espacio. Gracias a Eh, ti, Alex. Busquen a Víctor, compren su producción, búsquenlo para proyectos creativos también. Y pues nada, vamos a estar en contacto. Nos vemos el dominguito en Lagunilla, visítenos y Nos vemos cualquier el cosa. lunes. Sí, mándenle mensaje a Víctor para comprarle y visitarle. Gracias, comunidad. Nos vemos prontito. Buenas noches a todos. Buenas noches, Víctor. Pásenla bonito. Descansa, Alex. Un abrazo. Gracias, Víctor. Un abrazo. Nos vemos el domingo. Bye, bye. Chao. Gracias.